planeta en llamas, montes y bosques arrasados y un virus que ha provocado una pandemia que al día de hoy aún persiste. ¿Conocemos la verdadera relación entre el ambiente y la salud? Y yo les pregunto y también me pregunto, cuando nos enfermamos, ¿tenemos en cuenta todos los factores ambientales? Hoy en Ambiente y Medio conversamos con la directora del Instituto Malbrán. Es doctora en Ciencias Naturales y epidemióloga, directora del Instituto Nacional de Parasitología Annelies Malbrán, investigadora del CONICET y feminista. Hoy conversa con nosotros María Soledad Santini. Bueno, gracias Soledad en realidad, por estar acá, acercarte al Ecoparque para esta entrevista, porque me parece que lo que ustedes trabajan desde el Instituto está muy relacionado con lo que estamos viviendo en estos momentos. Totalmente. Por eso lo primero que te quiero preguntar es brevemente qué es una zoonosis. Primero, gracias a ustedes por volverme a invitar. Para mí es un placer poder estar acá. Gracias, y además compartir todos nuestros saberes con todo el público es fundamental, justamente para aprovechar a prevenir las enfermedades que nosotros investigamos. Yendo a la pregunta, las zoonosis en general son brevemente las problemáticas sanitarias o las enfermedades que involucran tanto a seres humanos como a diferentes animales. Lo que nosotros sabemos, hay como en el mundo científico estipulado que el 70% de las enfermedades que transitamos como seres humanos son enfermedades zoonóticas, y un dato interesante es que el 20% de ellas corresponden a transmisiones vectoriales como insectos y demás, no sé, dengue, chagas, leishmania, hay un pool ahí de enfermedades interesantes que, bueno, son enfermedades zoonóticas que involucran al ser humano y a diferentes animales. Ahora, todos estos sistemas de alerta de COVID, la cuestión del virus del mono, el virus símico, como se le dice, y todos estos riesgos que nosotros, como lejos de la investigación, lejos de la ciencia, nos asustamos tanto como público en general, siempre por detrás hay una zoonosis. Siempre, siempre. En general hay muchísimos disparadores que tienen que ver. El problema está en tenerlos como alerta porque nos falta educación en lo que es la convivencia ser humano-ambiente. A mí me gusta decir mucho que estamos colonizados de manera tal que encima nosotros también destruimos esa relación, pero que en realidad los pueblos originarios tienen una relación ser humano-ambiente mucho más armoniosa. Y bueno, esas alteraciones que nosotros por falta de educación y por falta de criterio le vamos generando al ambiente, o por una cuestión política por supuesto, le vamos generando al ambiente, esa alteración de ese equilibrio a mí me gusta decir que son presión de selección genera una presión en el ambiente que dispara un desequilibrio que hace que nosotros nos introduzcamos en ese desorden que nosotros mismos generamos. Y tiendo a pensar, o me gustaría preguntarte, si somos nosotros productores de enfermedades. Totalmente. O si es el sistema capitalista el que produce estas enfermedades emergentes. Sí, yo más que capitalista le diría al neoliberalismo, que es más destructor. Más de que no me importa absolutamente nada, concentrar para unos pocos, lo veo más para ahí que el capitalismo per se. Pero sí es una cuestión propia del ser humano y es una cuestión política, totalmente. Vos pensás que es la continua destrucción de parques naturales, el acercamiento del hombre a ambientes naturales, el corrimiento de la frontera agrícola, la cría en masa de ganado, bovino, equino, que al fin y al cabo vos ahí... ¿por qué te digo? Ahí te meto lo de por qué para mí es neoliberalismo más que capitalismo. Vos, por ejemplo, en una superficie que podrías criar 50 cabezas de ganado, por una cuestión de ganar más, crías 100. Y si vos crías 50, quizás tengas un equilibrio natural de los mismos ciclos biológicos que van cumpliéndose entre esos animales y las enfermedades que se van sucediendo ahí. Y si vos haces 100, eso genera un disparo para el resto de la comunidad. ¿Por qué? Es decir, lo que estás contando es que se rompe el equilibrio del que estabas hablando continuamente antes. Ese equilibrio, claro, exactamente. Entonces vos, por ejemplo, cuando en un espacio que podrías criar 50 y ganar el 50%, criás 100 para ganar el doble, vos ahí, por ejemplo, estás generando un ambiente óptimo para que se repliquen diferentes enfermedades. Y esas enfermedades que vos le das, que está teniendo, por ejemplo, ese ganado, le vas a dar
tu principio activo de sanación, que es para nosotros los seres humanos, un medicamento para nosotros, le das exactamente lo mismo. Entonces eso genera resistencia antimicrobiana, por ejemplo. Claro. O cuando concentrás en un monocultivo, vos es un espacio óptimo para unas pocas especies de insectos para alimentarse. Entonces, ¿cuál es la solución del ser humano? Va y tira insecticida. Entonces siempre como que buscamos estrategias que alteramos el ambiente o nos alteramos nuestros propios estrategias de sanación. Ahora, ante todo esto que vos estás contando, supongo que los productores de la economía, para llamarlos de alguna manera, deben haber entendido, después de haber pasado 2 años de pandemia, que han roto el equilibrio. ¿Lo entendieron? No, ¿No yo lo creo entendieron? que no. Yo creo que se entiende, es una decisión. No creo que no se sepa que ¿Es una decisión solo de los productores o de los generadores de riqueza o también es una decisión de los políticos? Para mí es una decisión. Hay un concepto que a mí me gusta trabajar mucho, que es la diferencia que es entre curar enfermedades y pensar en salud. Curar enfermedades sí es netamente del sistema sanitario, ¿no? Sí. Ahora, la prevención o el tratar la salud es responsabilidad de un montón de actores, no solamente de la o el ministro de Salud o el que esté de turno. Claro. Es de un montón de actores. Con lo cual es decisión política. Es decisión política, son mesas políticas, pero lo que pasa es que a mí no me gusta que se entienda mal la palabra política. No, política como política pública. Exactamente. Sí. Uno, ante una necesidad, hay un derecho. Entonces, claro, la salud es un derecho, un ambiente sano es un derecho, un ecosistema sano es un derecho y eso te lo tiene que asegurar a vos el Estado, en mi manera de ver. El Estado es el que te tiene que asegurar los derechos. Entonces, ahí es donde nos diferenciamos entre las políticas neoliberales u otro tipo de políticas. Soledad me acercó esto, ahora seguramente lo vamos a acercar a la cámara, que tiene que ver con el Chagas, sí, porque en eso estás trabajando ahora. Sí. Y Argentina es un país endémico de Chagas. Sí, es endémico de Chagas. En realidad la región. El Chagas existe en la región mucho antes que los europeos vengan acá. O sea, son problemáticas precolombinas, literales, son de este territorio. No son introducidas como COVID. Claro. Entonces ahí sí me gusta esto de repensarnos como políticas estatales, hasta dónde pudimos abordar, hasta dónde no, y cómo es que fue trabajando la ciencia en todo esto. Nosotros cuando hacemos análisis de si el Estado desde la ciencia dio respuesta, hay un montón. Hay un montón. Realmente el Estado argentino durante muchos años invirtió en Chagas, en estudiar, en tratar de entender la problemática. Pero desde la epidemiología, esa crítica en la que nosotros trabajamos, y yo siempre me encargo de tratar de entender las problemáticas sanitarias, lo que te plantea es que hay muchas maneras de entender una problemática sanitaria, una enfermedad, y desde esas varias maneras uno tiene que pensar estrategias de prevención y control de la enfermedad. Nosotros sí hicimos mucho desde lo que es la biomedicina. Ahora, siempre si vos hablas con cualquier persona que esté en tema, te va a decir que el Chagas es una problemática social, y es una problemática social. Nosotros hoy sabemos muy bien que hay una gran cantidad de casos que se conocen como lo que se llama Chagas vertical, perdón, me trabé. Sí, no pasa nada. El Chagas vertical, que es de persona gestante, madre a hijo, hija. Y bueno, eso lo que tiene de interesante es que si vos agarrás a tiempo a ese bebé o a esa persona pequeña y la tratás, le baja tanto la capacidad, la cantidad de parásitos en sangre que de alguna manera se dice que se cura. Esa persona se cura. O sea, el Chagas hay que romper. Esto de que no es de riesgo, es una enfermedad muy de riesgo. Hay que romper esto que es de enfermedad de la pobreza y hay que romper que está limitada a determinados lugares. Regiones, claro. Regiones. No. Hoy con las migraciones y con esto del Chagas vertical tenés nuevos casos de Chagas en Ushuaia, por ejemplo. Impensado en otro momento. Entonces, hoy tenés Chagas en la Argentina, que llegas hasta Ushuaia, y la mayor cantidad de casos de Chagas son de esto de transmisión vertical. Soledad, como siempre, un placer haber estado en Ambiente y Medio, y nos vamos a saludar y las dos juntas vamos a decir que sigan con Ambiente y Medio y, por supuesto, entender todas estas problemáticas, estas enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes. Gracias, Soledad, de nuevo. Muchas gracias. Seguimos con más Ambiente y Medio.